Ok, damos inicio a este webinar. Es parte de una serie de webinars que organiza la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica. En este caso contamos con el apoyo también de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Ahí lo estoy viendo a Cristian, ya lo conocía por medios digitales. Ahora le conozco también las fotos ya veía de los otros eventos que ellos organizan, ¿verdad? Pero la idea es justamente crear esa sinergia siempre que es necesaria entre la industria y la academia, ¿verdad? Entonces, en caso, como el Google Meet tiene una limitación de 100 usuarios para la licencia que tiene la universidad, ya está habilitado también la retransmisión a través de YouTube. Y ese link y el QR code va a estar apareciendo cada vez que aparezca la agenda de lo que vamos a estar tratando hoy. Para el caso de que tengan algunas preguntas y demás, está habilitado también la herramienta del Google Slides. Entonces pueden ahí ir haciendo las preguntas o consultando preguntas que hacen otras personas y haciéndole un voto arriba o voto abajo, y eso nos va a servir para priorizar en caso de que haya muchas para el momento de las preguntas. Entonces, esta es la agenda de lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver un poco de historia, ¿verdad? Yo tengo 45 años, estoy seguro que acá habrá gente que ya nació con internet en la cuna, ya le ponían algún enlace de internet, ¿verdad? Pero hay un antes y un después para la profesión de informática, ¿verdad? De tener acceso a internet, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco también cómo eso influyó para que evolucione nuestra profesión, ¿verdad? Las diferencias que puede haber entre lo que es una startup, Software Factory, y otras empresas que también tienen un departamento de informática, cómo se le ve a Paraguay desde afuera y qué cosas tenemos para aportar, algunos consejos y sneak previews de cómo hacemos búsqueda de talentos nosotros en SODEP. Y qué más se puede hacer también a nivel de desarrollo en Paraguay que no sea solamente ser empleado. Algunos consejos que espero que les sean útiles, especialmente a los que se están iniciando. Y por último, hacemos la ronda de preguntas y respuestas, que lo podamos hacer un poco más interactivo ya. Entonces, antes que nada, quería mencionar la importancia de lo que tiene que ver con el punto de vista del que está contando una historia, ¿verdad? Del que está narrando algo, ¿verdad? O sea, esto es algo que viene de la filosofía. Y como indica ese gráfico bien explicativo, ¿verdad? Las dos personas están viendo algo y están convencidos de lo que dicen, pero sin embargo, desde el punto de vista desde donde lo están observando, para uno puede tener un significado y para el otro uno diferente, ¿verdad? Entonces, sobre eso, el contexto en el que esta charla está orientada es que yo soy un profesional que trabajo desde el 1998. Mi primer trabajo fue en la universidad, ¿verdad? Ahí en la parte de administración de sistemas. Me sumé como emprendedor en SODE desde el año 2013. Somos miembros de la Cámara de la Industria de Software, que es un gremio específico de empresas que desarrollamos software. Tengo varios años ya colaborando con proyectos open source por cuestiones laborales o porque simplemente es un hobby que me gusta hacer. He trabajado en proyectos del sector público y privado. Soy profesor de la Universidad Católica. Más o menos vengo enseñando desde el 2001, pero nombrado ya parte del equipo orgullosamente desde el 2017, ¿verdad? Le tengo mucho cariño yo a mi casa de estudio y soy socio de ACPI desde el año pasado. Y bueno, y esta charla está orientada a que le saquen el mayor provecho posible los que están empezando en la carrera. Por supuesto que también le puede ser útil a alguien que ya está en la carrera, ¿verdad? Pero entonces, con eso vamos a ir avanzando. Uno se pregunta siempre cuando empieza a estudiar ¿qué hago? ¿Estudio o trabajo o estudio y trabajo, ¿verdad? En algunos casos tiene la opción alguien de elegir, ¿verdad? Dependiendo de las facilidades que te pueda o no dar tu familia. Ese fue mi caso al comienzo, ¿verdad? Pero más o menos ya hacia el final de la carrera, por un lado ya quería trabajar y por otro lado también era una ayuda, ¿verdad? Entonces, mi consejo es, deberían ser excluyentes y si tenés la oportunidad y si tenés el apoyo de tu familia, sí, por lo menos hasta que estés a punto de terminar, y si podés terminar y hacer tu tesis y concluirla, y meterle hasta el final, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a trabajar ya tiene contacto con otras cosas y a veces
después empiezan otras responsabilidades, por ahí formas una familia y entonces ya se hace un poco más complicado terminar la carrera. ¿Qué oportunidades de trabajo había en 1996, que era más o menos cuando alguna que otra changa ya había hecho, ¿verdad? Y estaban los famosos sistemitas, ¿verdad? Si ya programan, seguramente que sus parientes le habrán dicho, yo necesito un sistemita, y para el que no está en el rubro, parecería que es sencillo, pero en realidad sistemitas como tal, como si lo ponemos en contexto, hay muy pocos, ¿verdad? Y la mayoría eran basados todavía en lo que es entonces era lo más usado, que era el sistema operativo DOS, ¿verdad? También las empresas necesitaron siempre, eso se mantiene hasta ahora, ¿verdad? El soporte técnico, quien cambie los cables, quien haga el mantenimiento de la impresora, etcétera, ¿verdad? Que hoy en día se le conoce como helpdesk o en algunos casos el famoso bombero que apaga los incendios cuando algo no funciona en la oficina. Algunos también se dedicaban a traer equipos de Ciudad del Este armados y vender, ¿verdad? O inclusive ya poniéndole una marca. Ya existían trabajos de investigación, ¿verdad? En los tesistas o gente que quería de repente ganar créditos académicos, ya podía hacer trabajos de investigación en el laboratorio de electrónica digital, el LED, que es el que tenemos, al que tenemos acceso en la universidad. Y también ayudantes de cátedra, ¿verdad? En algunos casos los ayudantes de cátedra podían ser por créditos, pero también existían los ayudantes de cátedra que eran pagados, ¿verdad? Y a nivel de programación, los lenguajes que estaban de moda o que se usaban mucho eran C, Pascal y Perl para los que empezaban a hacer algunas programaciones a nivel web, ¿verdad? Y el trabajo también que es inacabable es el de administración de base de datos, ¿verdad? El que está por detrás de todos los sistemas, que es el que se encarga de administrar y arreglar y hacer de todo un poco con los datos que están eso en una base de datos, ¿verdad? Eso fue más o menos hasta 1996 y hice ese corte ahí específicamente porque ahí llegó Internet al Paraguay, ¿verdad? Y informáticos y no informáticos encontramos de ahí el famoso acceso a Internet, ¿verdad? Cuando eso era por teléfono y había que usar de noche porque de noche era más barato, ¿verdad? El teléfono. Entonces, eso repercutía en que amanecías usando Internet y llegaba dormido a la facultad con suerte, ¿verdad? Habiendo dormido 1 o 2 horas. Y ahí aparecieron las oportunidades en donde uno podía quizás tener esa ilusión de que podía administrar su propio tiempo, ¿verdad? Si aprendo esto y si empiezo a hacer esta página web, etcétera, ¿verdad? Y empezaban las oportunidades de los trabajos por proyecto, ¿verdad? Había gente que quería subirse al boom de Internet y poner su página web o poner su perfil de su empresa. No existían todavía las redes sociales cuando eso, ¿verdad? Y te decían, vos pones tu propio horario, haceme esta página. Y recuerdo que yo hice una página para el Club Cerro Corá que quería publicitar jugadores para vender afuera, por ejemplo, ¿verdad? Y realmente ahí uno piensa así en qué es lo que se quiere comprar y dice, bueno, le voy a poner $100, pues $100 me cuesta la placa de video que es la que estoy buscando ahora. Y es parte del proceso de crecimiento como profesional también, ¿verdad? Vos pensás más bien en algo puntual que querés y no en el tiempo que te pueda llevar a hacer ese desarrollo. Y ahí empezaban ya a aparecer las dificultades de, tengo que entregar mi proyecto, si no, no me pagan, o tengo que rendir tal examen, o repito nomás y hago en el siguiente semestre. Ya empezaban a aparecer esos problemas, ¿verdad? Pero también a fines ya del milenio, el mercado empieza a cambiar. Hasta ahí, las empresas, especialmente las financieras, incluyendo las grandes del Estado, eran casi exclusivamente equipadas por IBM y por sistemas IBM. Las famosas terminales negras con letra verde y demás, eso era el día a día de casi todos los lugares, ¿verdad? Inclusive en la universidad, vos querías consultar tu nota y bueno, había un monitor ahí con el menú de texto y ahí consultabas en una terminal que estaba conectada por detrás a una mainframe que en general era de la marca IBM, ¿verdad? Pero también empezaron a aparecer las conexiones a Internet 24 horas a precios relativamente accesibles para una pequeña o mediana empresa, ¿verdad? Antes de eso ya había Internet, pero eran carísimas las conexiones porque eran antenas de microondas y entonces la empresa tenía que ser bastante bien ubicada como para poder tener un Internet 24 horas. Pero también Linux apareció como opción para
servidores de esas pequeñas empresas, porque antes también tenías el problema de que o tenías que comprar IBM, o tenías que comprar Microsoft, o tenías que comprar Nobel, y ninguno de los tres era accesible para una empresa pequeña. El lenguaje Java, que inicialmente fue pensado como algo para darle movimiento nomás a las páginas web y un poco de animación, consigue un mercado fuera del navegador, y ahí empieza el boom del desarrollo de páginas dinámicas, de gente que te pedía y que vos le hacías para inscripciones o para su taller o para que la gente pueda interactuar. Y por detrás, obviamente, eso tenía una base de datos, ¿verdad? Y fue realmente un boom porque la cantidad de tutoriales que aparecieron para poder desarrollar con ese combo de herramientas fue impresionante, ¿verdad? Ahora, también en ese entonces, mis primeros profesores fueron de los primeros egresados de la carrera de Ingeniería Informática. La Universidad Católica fue la primera que tuvo la carrera de Ingeniería Informática. Anteriormente existía la carrera de Análisis de Sistema en la Universidad Nacional, pero la Universidad Nacional como tal creo que empezó en el 99 o en el 2000 su primer año de Ingeniería Informática, ¿verdad? Y ahí empezaban a aparecer algunas empresas que ya hacían desarrollo de software, ¿verdad? Y ahí quiero hacer una aclaración y una diferenciación entre lo que son las empresas que tienen un departamento de software y las empresas que se dedican exclusivamente a hacer software, ¿verdad? Hay veces que esas empresas son tan grandes que tienen un departamento de informática, ¿verdad? Son de otro rubro y TI es una herramienta más dentro de su negocio, pero no es el negocio principal. Y existen muchas empresas que son comercializadoras de productos de TI, ¿verdad? Venden productos, marca específica de algún producto. Hay muchas que son los famosos ERP, que viene de las siglas Enterprise Resource Planning, que son los famosos sistemitas, ¿verdad? Y sus variantes. Y muchas de ellas lo que hicieron fue comprar el código fuente de algún software extranjero y lo representan acá y hacen las modificaciones porque compraron junto con el código fuente, ¿verdad? Ahora, una startup de TI o un software factory, su negocio es vender desarrollo. Entonces, por lo general, tienen múltiples clientes y utilizan múltiples tecnologías, ¿verdad? Y el negocio principal es vender horas o equipos de desarrollo completos en el caso de que sea un desarrollo a mediano o largo plazo, ¿verdad? Y hay casos en que la empresa nació con un producto o un servicio, ¿verdad? Una empresa que sale con un producto en particular y bueno, y alrededor de ese producto construye el resto de su negocio, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia importante que hay y que la van a encontrar también al momento de a lo mejor estar aplicando para un trabajo y demás, ¿verdad? Si se van a una empresa grande que su rubro no es TI, lo más probable es que van a estar siempre concentrados alrededor de un solo negocio, ¿verdad? Y también en ese mismo periodo, ya al finales del siglo pasado, ¿verdad? Ya empezaban emprendimientos propios en donde había ya más startups. Apareció la consultora paraguaya de informática, que es la génesis de lo que hoy en día es Conecta, una de las empresas de desarrollo más importantes del país, ¿verdad? CAT era otra empresa que era también dueño uno de nuestros profesores de la universidad. Aparece Rosca, Rosca se funda en 1999, de vuelta también Rosca hoy en día es una empresa gigantesca que tiene una trayectoria importantísima en el país, ¿verdad? Multic, Cyber, o sea, empresas que los que estábamos alrededor de la universidad la conocíamos, y también las telefónicas y las financieras empezaron a dejar de comprar nomás paquetes todos desarrollados, sino que ellos también ya tenían sus propios equipos de desarrollo, o tenían una empresa dentro del holding que hacía desarrollo o directamente contrataban ellos para sus desarrolladores. Y ahí nos encontramos con una complejidad con la que muy pocas veces nos habíamos encontrado, inclusive en la universidad, ¿verdad? Pues en la universidad, con suerte tenés un trabajo práctico que haces entre 2, 3 o a reventar 5 personas, ¿verdad? Sin embargo, al entrar en una empresa grande, la complejidad de trabajar en equipo es un choque muy grande de realidad, ¿verdad? En donde todo lo que pensabas antes de que vos solo podías producir, estás dependiendo de una o varias personas, ¿verdad? Entonces ya no tenés vos la libertad de tomar todas las decisiones para hacer tu solución y de ninguna manera hacer un sistema entre cinco es simplemente juntar código. Hay un montón de tareas de coordinación por detrás que hay que hacer y tiene que haber un encargado exclusivamente de esa coordinación, ¿verdad?
Ya a principios de este siglo, ¿verdad? Aparecieron los internet donde yo en mi casa podía tener sin problema internet 24 horas, sin que me cueste demasiado, ¿verdad? Apareció la ADSL de Copaco, los precios de los otros proveedores empezaron a bajar también. Y empezamos, porque me incluyo, ¿verdad? En ese grupo, egresados de CIT también a tener mucha trascendencia dentro de las empresas más grandes a nivel de facturación en el país, ¿verdad? Y también participamos en sistemas importantes de desarrollo del gobierno y que hoy en día son insignia o fueron en su momento insignia y algunos siguen siendo insignia de modernidad a nivel de desarrollo, ¿verdad? Y ahí también nacieron más empresas, o sea, Software Natura es una empresa que hasta hoy en día perdura, que también se dedica exclusivamente a exportación de software. OpenText, Open Solution, apareció Sodel, que es la empresa donde yo estoy ahora, CBI, Enterprise Solutions, o sea, son todas empresas que ya nacieron hace más o menos 10 o 15 años y siguen hoy en día en su mayoría, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es como que empezó a aparecer otras oportunidades, las redes sociales de programadores como GitHub, Bitbucket o los grupos de Google, etcétera, empezaron a tener más ojo de afuera, ¿verdad? Las empresas de afuera empezaban a mirar los movimientos, entonces ahí Paraguay es como que tuvo otra visión desde afuera, ¿verdad? Y en particular, entre el 2009 y el 2011 más o menos, hubo una intención del gobierno de modernizar todo el sector público en conjunción con la academia y la industria, ¿verdad? Entonces, en ese año, con una colaboración del gobierno coreano a través de su agencia, la COICA, estuvimos involucrados también muchos egresados de la universidad en elaborar el plan director de TICS, que fue evolucionando hasta lo que hoy en día es el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ¿verdad? Software Natura se consolidó, tienen una oficina que parece Silicon Valley, es una empresa espectacular que exporta exclusivamente a Estados Unidos. Nosotros, además de tener varios clientes locales, exportamos software a Holanda y a España. Rosca Studios lanzó el primer juego, o sea, un jueguito para celulares, ¿verdad? Si alguno de ustedes curioseó lo que implica desarrollar un juego, se dará cuenta de que este fue realmente un hito y como lo dijo una clienta nuestra, fue como el 7 cajas del desarrollo de software más o menos. O sea, hicieron algo que nadie estaba haciendo y fue realmente un hito importante. Apareció Taxi, que es una aplicación para manejo de impuestos a través de fotos en el celular. Y en Encarnación hay una empresa que se llama Integra Devs que se encarga, exclusivamente también hace exportación de software. Entonces, varios indicios más de que la industria nuestra realmente estaba llegando a otro nivel. Y en lo que respecta a egresados de nuestra casa de estudio, ¿verdad? Tenemos paraguayos que están trabajando o que pasaron ya por las mejores empresas del mundo, Twitter, Facebook, Amazon actualmente siguen, en Google también, en Pinterest, hay un ingeniero jefe que es paraguayo, ¿verdad? En el kernel de Linux siendo empleado primero por su cuenta, de ahí le contrató Samsung y hoy en día trabaja para Red Hat, que fue adquirido por IBM hace poco, ¿verdad? Y también tenemos un paraguayo que es miembro de la Fundación GNOME, que es uno de los escritorios más famosos del sistema operativo Linux, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos todo el contexto a lo que llegamos al 2021 de qué oportunidades tenía yo siendo egresado o estudiante de informática, ¿verdad? Ahora, nosotros, y incluyo también a varias empresas amigas dentro de la CISOF, tenemos un proceso de búsqueda de talentos que básicamente es un algoritmo en orden ¿verdad? Primero, y lo más importante siempre, como estamos en un país chico, una referencia puede ser súper importante, tan importante como el currículum de una persona, ¿verdad? Trabajamos mucho con la universidad, ¿verdad? Para extensiones universitarias del campus de Asunción, empezamos a recibir también pasantes de Villarrica y ofrecemos pasantías también. El Colegio Técnico Nacional suele enviarnos, bueno, con el año de la pandemia no hubo, ¿verdad? Pero sí, entre el 2016 y el 2019 tuvimos en continuado pasantes. Y también hacemos convocatorias de CV tradicionales porque no siempre conseguís exactamente la posición que estás buscando entre las referencias o entre alguien que esté saliendo de la universidad.
En lo que respecta a esas extensiones universitarias, lo principales son las pasantías. Pero en el 2017, o sea, esta charla tiene su génesis en una charla que hicimos con Javier Martín en el 2016, desde donde se le ocurrió al profe Luca hacer algo que motive la participación de los alumnos en open source, y de ahí nació el Luca Autumn of Code, que es básicamente una implementación paraguaya de lo que es el Google Summer of Code. La industria pone a disposición proyectos open source y los alumnos de una materia de la universidad tienen que elegir uno de esos para que sea su trabajo práctico, y colabora y trabaja en una empresa y ya tiene una primera experiencia espectacular de lo que sería un ambiente de trabajo dentro de un equipo de desarrollo. ¿Qué oportunidades tienen las personas más o menos en este rango de edad, verdad? Bueno, muchas veces pasa esto, ¿verdad? Te contratan, pero llegas y te tiran ahí a una esquina y tenés que salir a pasearte vos solo, ¿verdad? Y te van pidiendo cosas nomás, ¿verdad? Nosotros hacemos un poco diferente eso. Recibimos aprendiz y le recibimos con la condición de que va a estar al menos un año en ese periodo, ¿verdad? Y hace tareas que tienen que ver con administración de servidores, algunas vigilancias de servicio, nos ayudan a testear los sistemas, en algunos casos le ayudan a otros compañeros de trabajo, o nos ayudan a crear manuales y documentación. Ahora, eso sí, nosotros tomamos muy en serio el hecho del acompañamiento a alguien, por alguien que tenga más experiencia que él. No hace falta que le esté atendiendo el programador más experimentado si está aprendiendo, ¿verdad? Pero sí alguien que ya haya pasado por donde él está y que le pueda proveer esa guía. Y como le decía, al menos se queda un año ahí y eso le sirve, le da un ropaje importantísimo para poder después acceder a algún trabajo más, en donde aproximadamente en esta edad, habiendo estado estudiando o habiendo trabajado, nosotros también consideramos de que el 3 años de experiencia profesional, aunque no tengas un título, el título es muy importante para muchas cosas, ¿verdad? Pueden ser logros personales, pueden ser acceso a posgrados. Como país mismo también nos da una mejor imagen que haya más egresados universitarios, pero también puede reemplazarse por alguien que estudió por su cuenta. Eso no es exclusivo el empleo de TI si solamente he estudiado informática, ¿verdad? Pero en ese caso, la hoja de vida de esa persona tiene que ser, hoy en día, con todos los recursos que tenemos disponibles, tiene que ser su perfil open source en alguna de las redes sociales de desarrollo, o en GitHub, o en Bitbucket, o en GitLab. En alguno de esos yo tengo que poder ver en qué proyectos está participando, qué proyectos hizo él. Más importante siempre es en qué proyectos estoy participando, porque eso demuestra que yo ya puedo trabajar en equipo y que otras personas han considerado que el código que yo hago es de la calidad suficiente para ser integrado a ese proyecto, ¿verdad? Y el kilometraje andado puede ser en ciertos casos equivalente a la educación formal. Yo estoy convencido de que ambas cosas son importantes, ¿verdad? La educación formal acompañado del kilometraje andado, ¿verdad? A igual kilometraje andado, alguien que tuvo la educación formal va a tener una ventaja, y el kilometraje andado finalmente te lo vas a ganar también después una vez recibido. Así es que es para que lo evalúen muy bien también antes de tratar de tomar algunos atajos, ¿verdad? ¿Y qué hay para hacer en programación hoy en día, verdad? De vuelta, recuerden siempre la primera transparencia, el punto de vista, ¿verdad? Desde lo que yo conozco y desde lo que mi entorno también conoce, ¿verdad? Tenés disponible la investigación. O sea, vos podés dedicarte a investigar, para eso vas a tener que acercarte a una casa de estudio, ¿verdad? A una universidad que probablemente te va a ofrecer alguna oportunidad de posgrado, o local o becado a alguna universidad con la que tenga convenio. Y también están los proyectos financiados por CONACYT, que tiene sus ventanas en donde uno puede aplicar para hacerle el proyecto, tiene que presentar el proyecto, decir en qué va a gastar el dinero y eventualmente puede dedicarse a la investigación pagada hoy en día en el Paraguay. En lo que respecta a programación, lenguajes que son populares hoy en día en Paraguay, están los lenguajes que tienen proyectos que tienen baja o media complejidad, y eso es algo, una medida totalmente de pulgar y algo que la experiencia nos dice, ¿verdad? Se determina por la cantidad de líneas de código, por la cantidad de personas que van a tocar el mismo código dentro del proyecto, ¿verdad? Esos lenguajes famosos son JavaScript,
PHP y Python. Son lenguajes de tipo scripting o débilmente tipados, se llaman en términos ya más técnicos, ¿verdad? Que a medida que el proyecto se mantenga dentro de una cantidad de líneas considerables o de la cantidad de personas, son muy útiles y me permiten sacar cosas rápido, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en proyectos complejos? Y para nosotros, de vuelta, en base a la experiencia, proyectos complejos son proyectos de más de 50.000 líneas de código producidas por el equipo de desarrollo, no librerías que yo metí de otras dependencias, ¿verdad? Entonces, ahí sí entra en juego la protección de un compilador, ¿verdad? Los lenguajes fuertemente tipados y estáticamente tipados, como lo son Java y C Sharp para el ambiente .NET, por ejemplo. De vuelta, el SQL va a estar siempre o por muchísimo tiempo más, por lo menos, si bien hoy en día hay otras tecnologías que están presentándose como alternativas, el SQL y el trabajo de DBA es algo que va a seguir habiendo. Y también tenemos disponible siempre el desarrollo de interfaces de usuario, ¿verdad? Que van a ser utilizados a través de un navegador, ¿verdad? Y ahí de vuelta JavaScript juega un papel importantísimo porque es el principal eh, combinados con HTML y CSS, que son los que me permiten hacer la parte estética y funcional que termina tocando el usuario. Y algo también, un consejo importante, ¿verdad? Que es que las empresas que perduran en el tiempo hay muchísimas empresas de las que yo les cité que ya hoy en día ya no existen, ¿verdad? Entre los 3 y 5 años está el punto de quiebre generalmente para las empresas de informática, en lo que nos dice la experiencia, ¿verdad? Que si uno empieza a consultar también en otros países, generalmente también entre el tercer y el quinto año se produce ese quiebre de que o la empresa se desarma o es adquirida por otro o vienen los clientes grandes y le llevaron a los players más importantes y básicamente la empresa se deshace, ¿verdad? Las empresas que perduran se hacen fuertes en un conjunto de herramientas, ¿verdad? No hay empresas que tengan, que yo conozca por lo menos empresas que tengan más de 5 años, que hayan cambiado por gusto o por moda nomás algún stack importante de su her- caja de herramientas, ¿verdad? Entonces, eso es importante también ver porque a veces uno mira en internet y dice, eso pareció nuevo y acá nadie luego usa. Y por algo todavía no se usa, ¿verdad? Es demasiado nuevo y uno cuando está construyendo un negocio tiene que hacerlo sobre bases sólidas, ¿verdad? Las empresas grandes, estamos hablando de las financieras y las telefónicas, mucho menos cambian cada tanto de tecnologías. Generalmente los periodos son con suerte en 5 años o en 10, ¿verdad? Entonces eso es algo importante también para tener en cuenta cuando estén buscando su primer trabajo y sobre todo si eso va a ser en el mercado local, ¿verdad? ¿Qué opciones tenemos aparte de esto que le vengo comentando para hacer desarrollo en Paraguay, ¿verdad? O fuera de Paraguay, ¿verdad? Según una encuesta de Stack Overflow que hace todos los años, ahora está en curso la edición del 2021, ¿verdad? El, el grado de educación de 57.000 personas que respondieron la encuesta de Stack Overflow, personas con algún título, casi la mitad, 46%. Con título de posgrado, 22. O sea, imagínense entre título y... esto obviamente no es una suma de 100 porque yo puedo tener un posgrado y puedo tener un título también, ¿verdad? Pero para que se den cuenta, la gente que no tuvo ningún tipo de educación es la menor cantidad dentro de la encuesta, ¿verdad? O sea que para ser un programador a largo plazo y un buen programador, la educación formal es súper importante. ¿Cuántos años se queda la gente trabajando en programación? ¿Verdad? Stack Overflow es un sitio de preguntas y respuestas casi que exclusivo de programación, ¿verdad? Por ahí también hay diseñadores y demás que participan, pero los principales son desarrolladores, ¿verdad? Entonces, dentro de la encuesta, los que respondieron a esta pregunta, y 17 años y sigue programando, ¿verdad? En Australia. En el Reino Unido, 16 años, ¿verdad? Entonces, y no es casualidad que India esté por debajo, ¿verdad? Porque como son tantos, ellos, la competitividad es tan alta que no les queda otra luego que ir especializándose y buscar posgrado, porque los jóvenes enseguida van a ir siendo reemplazados y los trabajos que hacen los jóvenes pueden ser reemplazados por otros que están viniendo, entonces es una cuestión económica el hecho de que en India se queden en el perfil de programador por menos tiempo.
Y Jason Werner hace poquito, hace unos meses, hizo una encuesta en Twitter, es el CTO de HitCap, ¿verdad? Si tuvieran que elegir un solo lenguaje, por todas las ventajas o facilidades que les pueda dar, ¿verdad? E incluyó estos lenguajes, y si siguen el thread, ¿verdad? Van a ver, porque la gente le preguntó por qué incluyó esos lenguajes nomás. Y de esa encuesta, Java salió con el 41.5%, los dos siguientes sumados, eh, pero entre Python y JavaScript sumados no le alcanzan todavía a Java. Esto tiene algo que ver con lo que yo les explicaba antes de la complejidad de los lenguajes de programación, ¿verdad? Cuando empieza el sistema a crecer, los lenguajes de scripting empiezan a darme más problemas, ¿verdad? Yo tengo que hacer muchísimo esfuerzo en escribir código para verificar que los tipos de datos que me están llegando son los que yo necesito, y esas son las protecciones que te da un lenguaje con compilador, o sea, fuertemente y estáticamente tipado. Entonces, y también está apareciendo un nuevo mercado que es muy incipiente todavía en el país, ¿verdad? Pero sí tiene mucha demanda afuera, y lo va a tener también acá porque su relevancia a medida que los servicios en la nube crecen va a seguir apareciendo, recibe el nombre de DevOps, que viene de Develop más operaciones, ¿verdad? Y uno mucho más específico que es DevOps más seguridad, que tiene que ver con utilizando conocimientos de desarrollo y de operaciones, protejo lo más posible la ejecución de mi código ante los ataques de pirata o de gente que simplemente quiere echar mi servicio por deporte. Todo eso tiene que ver con auditorías y con verificar todas esas dependencias que yo estoy trayendo de otros proyectos, ¿verdad? Entonces, pasamos ahora ya a algunos consejos que les quiero dejar en base a la experiencia y lo que fuimos recabando tanto a nivel de recién egresados, estudiantes y emprendedores, ¿verdad? Importantísimo es poder comunicarte en inglés. No hace falta que tengas un nivel para poder ir a hablar en una universidad extranjera o para hacer un paper, pero sí tenés que poder comunicarte en inglés tanto hablado como escrito. Si vas a buscar educación universitaria, esa carrera, independientemente de qué universidad la elijas, que sea una carrera acreditada por la ANEAE. La ANEAE tiene la finalidad de concentrarse en la calidad educativa y en controlar que la universidad que acreditó esa carrera persista con esos criterios de calidad, ¿verdad? Incluye un montón de derechos que los alumnos pueden reclamar a la universidad en caso de que los profesores no estén cumpliendo con eso. E inclusive las exigencias mínimas que esa universidad tiene que tener para que el alumno pueda desarrollar en forma sus mejores capacidades, ¿verdad? No es solamente un sello que se pone al vuelo, es realmente un salto de calidad que han tenido las universidades en la última década. Y si van a invertir en su educación, asegúrense de que sea la mejor inversión que puedan hacer. De hecho, pueden entrar al sitio de la ANEAE y ver las carreras que están acreditadas según el rubro, ¿verdad? Lo otro es investigar algo al menos de lo que son las metodologías ágiles, ¿verdad? O sea, de iterar y hacer iteraciones cortas, no decirle a un cliente en 4 meses te voy a tener tu sistema y no le ves la cara en 4 meses. Ese es un gravísimo error que hoy por hoy ya espero que las siguientes generaciones no lo cometan. Cuanto antes, en un periodo de semanas, inclusive vos puedas tener una retroalimentación de tu cliente, mucho mejor. Y si vas a empezar a trabajar como freelancer, negocia un precio por hora. Sos novatos, estás empezando y bueno, tu precio por hora va a ser barato, pero por lo menos vas a poder, cuando algo se complica, de vuelta, teniendo esa interacción fluida con el cliente, vas a poder decirle, bueno, esto fue un poco más largo. Si vos pones un precio fijo de entrada, sos novato, lo más probable es que le pifies a esa tu primera estimación y tu precio no cambia. Entonces, es mucho mejor hacerlo por hora, por más, como les digo, de que aparezca una suma irrisoria, en el fondo es lo más justo y construye también ya un marco de confianza con el cliente, ¿verdad? Vivimos en un país que tiene todo el potencial para poder ser un centro de TI a nivel mundial, ¿verdad? O sea, está demostrado de que los egresados de las mejores universidades en el país, y entre eso le cito por supuesto a mi querida Universidad Católica, pueden trabajar en cualquier lugar y pueden liderar cualquiera
cualquier emprendimiento informático, ¿verdad? Apoyemos la transparencia del Estado. Cuanto más transparente sea el Estado, más altos, más casos de corrupción deberían caer y pagar por eso, ¿verdad? La transparencia del Estado es importantísima y desde donde nos toque tenemos que apoyar eso, ¿verdad? Evaluar siempre también la diferencia cuando voy a empezar a trabajar, si voy a ir a una startup o si voy a ir a una empresa grande, ¿verdad? Los pros y los contras. El CEO y uno de los founders de Alibaba decía que él estuvo demasiado pronto en un puesto de demasiada presión, porque Alibaba, imagínense, una de las empresas más grandes de China, ¿verdad? Creo que tiene algo así como 5 millones de empleados, ¿verdad? Entonces, solo de TI. Así es que imagínense la presión de estar en ese cargo y si eso a uno le llega demasiado pronto, ¿verdad? Entonces, es importante ganarse primero un ropaje sin tener demasiada presión encima, ¿verdad? Técnicas de negociación también son muy importantes que uno las adquiera cuanto antes, ¿verdad? Porque a veces por algún capricho o por una mala comunicación se puede cortar una relación que podría haber durado más tiempo, ¿verdad? Entonces, esas técnicas de negociación son muy importantes para que uno tenga una mejor relación con sus empleadores o clientes, si es que se va a lanzar por su cuenta. Entonces, también es un consejo que les quiero dar, ¿verdad? Si van a emprender, si tienen el chip del emprendedor, de que están convencidos de que tienen una idea que puede convertirse en un producto exitoso, investiguen sobre el Lean Startup, ¿verdad? Eric Rice se llama el autor que creó, es un libro y es un movimiento también en donde tiene algo que ver con las metodologías ágiles. No vayas a poner demasiados huevos en una canasta de una sola vez, anda de a poco probando e investigando tu mercado. En lo que respecta a estudiar certificaciones, ¿verdad? Porque famosos las marcas probablemente se le van a acercar o le van a enviar promociones para certificar en tal o cual marca, ingeniero de tal marca, etcétera, ¿verdad? Y muchas veces las empresas lo que buscan es, en ese caso, tener un respaldo de la marca, no tanto asegurarse de que el que tenga ese sello le va a poder resolver el problema. Así es que a veces la gira de vuelta te hace más hábil que simplemente tener el título de la certificación, ¿verdad? Y si pueden, si tienen un proyecto open source que estén usando ya y que les parezca que ustedes pueden aportarle algo, entren y contribuyan a una comunidad open source. Va a ser el mejor aprendizaje para desarrollador que puedan tener en la vida. Entrar y colaborar en un proyecto open source les va a formar más que años de programación así estricta y formal. Que de vuelta, para llegar a contribuir probablemente lo hayas tenido que hacer antes, ¿verdad? Pero es una enseñanza que es invaluable, ¿verdad? Y con eso terminamos la charla de hoy. Está abierto el canal digital para las preguntas, ¿verdad? O si alguien por ahí quiere abrir el micrófono y hacerlo en vivo, no hay problema tampoco. Veo que llegó una pregunta. ¿Cuál es el rango de salario actual para un desarrollador junior, mid-level y senior en el mercado paraguayo? Depende del negocio, básicamente. ¿Cuánto te sale comprar una verdura en el mercado de abasto o cuánto si te vas vos hasta la huerta o cuánto si la compras en el supermercado, en un supermercado de lujo, ¿verdad? Entonces, si vos sos una empresa que le vende a otras empresas tu servicio, obviamente tenés un rango de salario que podés pagar, ¿verdad? En lo que respecta a alguien que está aprendiendo si está aprendiendo, si vino con su mochila vacía de experiencia y de conocimiento y va a acceder al sueldo mínimo, ¿verdad? Hasta que pueda demostrar de que puede acceder a más, ¿verdad? Y después oscila, como te digo, puede ir desde, o sea, el sueldo mínimo está por lo más o menos 2.200.000 y hay desarrolladores que en proyectos del Estado, que generalmente son los financiados por órganos extranjeros, que son los que más pagan, que están ganando $3.000. Y ahí en el medio tenés un abanico de posibilidades a nivel de desarrollador dentro de Paraguay, ¿verdad? En lo que a mí respecta y de lo que conozco, ¿verdad? Entre 2 y $3.000 estamos hablando de cerca de 20 millones. ¿Verdad? Pero eso, como le digo, ya son los mejores pagados, ¿verdad?
¿Preguntas? Concha. Ale, Sí, ¿qué Luca. tal? Gracias por la charla. ¿Puedo hacer un comentario más con respecto a lo que tú decías ahora en la respuesta, la última respuesta? Sí, ¿cree que vaya acá? No, no, está bien, súper bien, la tengo presente. Sí, Ya. sí. Creo que una cosa que todavía estamos en etapa de construcción en Paraguay, a diferencia de otros mercados mucho más maduros, es que la carrera, digamos, de un perfil técnico, que quiera hacer más bien desarrollo fundamentalmente, pueda tener tanto prestigio y una remuneración parecida a las carreras de los que, sin embargo, se dedican a la parte gerencial de gestión, ¿no? Esto tampoco es tan así en todos los países, pero hay ciertos países más maduros, tipo Estados Unidos y algunos otros, donde comienza a darse. O sea que, en el fondo, un senior engineer top pueda ganar casi tanto quanto un CEO de una empresa o por lo menos un director técnico, digamos, ¿no? Estamos lejos para nuestro país todavía y además con el mercado es relativamente chico, tenemos la tendencia que varios de los buenos desarrolladores en poco tiempo se pasen al bando de los administradores, digamos, de los que hacen gestión, y eso puede ser bueno desde el punto de vista de la perspectiva económica, pero en el fondo estamos perdiendo recursos valiosos en la parte más de desarrollo técnica que también necesitamos y es súper importante. Lo digo simplemente, menciono simplemente para decir que por lo que vemos a nivel mundial, si bien acá estamos todavía inmaduro en eso, pero esperamos que en un plazo razonable de tiempo vaya creciendo también esta perspectiva, reduciéndose la brecha para que uno que quiere y desea dedicarse a la parte, a un perfil técnico de desarrollo, pueda seguir creciendo, inclusive accediendo a remuneraciones elevadas, dependiendo de qué tan cargada sea su mochila, como tú decías, ¿no? En el fondo, pero digamos que se vuelve una perspectiva también acá. Y la otra cuestión que me parece importante también mencionar es, como tú ya bien has dicho, con el ejemplo de Software Natura, de SODEP, de Roshka, y hay por lo menos otras 3 o 4 startups que nacieron de nuestro departamento, y no solo de nuestro departamento, otras que tienen este perfil. Hoy en día es relativamente accesible la posibilidad de estar en un país como el nuestro, Paraguay, donde se vive con una calidad de vida, hay problemas, pero se vive con una calidad de vida muy interesante, y pudiendo hacer oficina en cualquier otra parte del mundo. Entonces, participando en proyectos internacionales, como hacen varias, o de desarrollo o de servicios internacionales, como hacen varias de nuestras empresas o alguno de nuestros egresados en términos de freelance